Hola, vamos con la tercera parte de el capítulo 15, que son los testimonios y las conclusiones. Juan Carlos Cuéllar, actor y director de teatro. Soy Juan Carlos Cuéllar, actor, tengo 47 años y conozco a María José aproximadamente desde hace 5 años. La terapia a mí me ha funcionado, supongo que el holograma no ha sido tan difícil para mí, ya que soy actor y a partir de ahí hacer el supuesto de hablar con la persona que veo a partir del holograma no me crea mucho conflicto. Inmediatamente entro en la convención de la terapia y a partir de ahí pues puedo dialogar con la imagen donde el origen o el problema a trabajar radica. Ha habido mucho avance en mi persona. Yo llegué con pulsión de muerte. Pulsión de muerte es una tendencia a la muerte. Con ansiedades, con agresividad y a partir de 5 años la pulsión de muerte ha desaparecido. Mi salud física se encuentra en óptimas condiciones y la violencia ha disminuido mucho. Las ansiedades también han disminuido. He podido trabajar problemas, sobre todo con la imagen materna y el linaje de mi madre. Creo que todos deberíamos tomar terapia, porque sirve mucho para canalizar los problemas que muchas veces no podemos resolver en la vida. Eso es cierto. En la terapia se ven más cosas que uno solo. O sea, eso es cierto. A partir de la terapia y del holograma, he podido dialogar con las imágenes que se presentan y a partir de ahí resolverlo. Yo le digo a María José que literalmente es bruja, porque a partir del diálogo con el holograma se resuelven muchísimas cosas. Tomando en cuenta en principio que la voz es vibración y pues las vibraciones viajan y tienen que llegar al receptor. Una de las cosas curiosas que me ha pasado con María José es que la primera vez que llegué tuve un sueño y en el sueño recuerdo perfectamente que yo tenía que llevar la fotografía en ese entonces del problema. O sea, ni siquiera nos habíamos visto y ya soñó que necesitaba yo la fotografía de la persona con la cual él sentía un problema. Mi expareja, dice, mi expareja. Al salir de mi casa recordé incluso que tenía que llevar la fotografía, cosa que no llevé. Cuando llegué con María José a primera consulta le platiqué mi sueño y efectivamente ella trabaja a partir de imágenes, fotografías y el holograma. Pues no sé si sea casualidad, pero yo tenía que llevar la fotografía de la persona con la que quería trabajar. Claro. Para mí el Facebook es tan importante porque ahí aparecen todas las imágenes de las personas más cercanas de uno, ¿no? Otra de las cosas más curiosas es que efectivamente a partir de que dialogas con el holograma, el universo, las cosas, las personas y uno mismo te modificas. Y de alguna u otra forma se empiezan a resolver estas situaciones. Así es, eso es un hecho. Esto no es normal en una terapia, pero en este trabajo sí. Uno va mejorando, pero es mucho más lento en las terapias normales. Supongo que por el aprendizaje del análisis como actor he podido empatar mucho y me ha ayudado en mi proceso personal y profesional para seguir desarrollándome. A 5 años he resuelto los conflictos que yo generaba a partir de la imagen de mi madre. Puedo decir que estoy muy tranquilo con relación a ello y lo que aún no he podido resolver es la condición de mi enfermedad junto con mi relación amorosa. Una de las cosas que María José me dijo en las primeras terapias es que tendría que estar solo, cosa que a mí de primera me chocó y me violentó muchísimo. Fui muy dura con él porque él no se veía solo. Entonces estaría bien que, le dije, estaría bien que te quedaras solo un tiempo y lo maté con eso. Pero a 5 años
creo que efectivamente puedo estar solo, tranquilo, desarrollarme profesionalmente y no depender de nadie. Hasta hoy se han resuelto muchas cosas que he estado trabajando en terapia, muchas de las cosas que he estado trabajando en terapia. Sigo viviendo con ansiedad, pero no potencializada. Tengo que seguir profundizando con la imagen que me impide relacionarme amorosamente con alguien en el sentido de pareja, porque en el sentido de amistades, mis alumnos, profesionalmente, no hay mucho conflicto, pero sí aún sigue afectándome la parte emotiva con respecto a mi salud y mi sistema inmunológico. Por el momento creo que a grandes rasgos es todo lo que puedo comentar. Muy bien. Bueno, este sí es es un libro. O sea, ella dijo que podía haber escrito todo un libro si la hubiera dejado. Y ella es muy interesante, es una filósofa. Bien, María Daniela Lima González, licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas, pero además ya hizo más estudios, es una mujer muy preparada, muy inteligente. Es maestra, bueno, ya da clases, etc. Estamos en 2024. Conocí a María José en el año 2010, hasta la fecha nos seguimos conectando. Así que cuando me pidió que escribiera un testimonio sobre mi experiencia a partir de la terapia, me dio mucha risa, ya que desde que la conocí me han sucedido tantas cosas que de llegar a platicarlo todo podría escribir el tomo 2 de este ejemplar. Así que, para ser más breve y clara, dividí mi testimonio en 4 secciones, para las cuales seleccioné algunos de los fenómenos que he vivido y que ejemplifican de manera puntual a cada una. Mi experiencia con el holograma. Título. Realmente, para poder abordar un ejemplo sobre mi experiencia con el holograma, no elegí uno de los fenómenos más importantes que he vivido. Elegí uno que, a mi gusto, fue un desperdicio de energía, pero que me evitó un problema. Era el último día para entregar una documentación para postularme como maestra en la alcaldía Tlalpan. Para esto me pedían distintos documentos, entre ellos una constancia de estudios y una historia académica, de los cuales solo contaba con los originales. Una noche antes acomodé en orden los documentos, los metí en un folder y los dejé sobre la mesa. Al día siguiente, justo cuando estaba a punto de salir de casa, fui a la mesa por el folder con los documentos y no lo encontré. Había desaparecido. Le pregunté a mi mamá, a mi hermano, y ninguno de los dos lo había visto o cambiado de lugar. Me comencé a desesperar, ya que eran las 9:30 y mi entrevista estaba programada a las 11:30 de la mañana. Busqué el folder por todos lados hasta que se me ocurrió que podía echar mano de los hologramas. Me metí al baño y me paré frente al espejo y comencé a hablar. Aún recuerdo exactamente lo que le dije. Uno de mis más grandes sueños es ser maestra. Si no encuentro los documentos, no llegaré a tiempo a mi entrevista y perderé la oportunidad de que me consideren para la vacante. No fue necesario preguntar al espejo de quién se trataba, ya que al momento de terminar de pronunciar la palabra vacante, apareció la imagen de mi papá. No entendía por qué veía a mi papá, ya que él sería incapaz de sabotearme en cualquier sentido. Después de pensarlo cerca de 15 minutos, se me ocurrió que era posible que los documentos estuvieran en algún lugar relacionado con mi papá. Así que busqué debajo de su cama, en su mesa lateral de cama, en su cómoda, en el mueble donde guarda sus CDs, y no encontré el folder. Decepcionada del holograma y un tanto resignada, me senté en la sala. De pronto, al girar mi cabeza hacia el lado derecho, vi el sillón en donde mi papá se sienta casi a diario, o a hacer lo que más le gusta en la vida, escuchar música. Me paré, alcé el cojín del asiento, o sea, no es un chiste, alzó el cojín
del asiento y ahí estaba el folder con los documentos. Después de esto, lo único que puedo pensar es que el holograma funciona como una puerta que posibilita, a través de la relación entre las personas, los sentimientos, las cosas y los procesos, saber cualquier cosa que se desee o necesite saber. Cabe decir que me regañé a mí misma por andar utilizando energía en solucionar mi falta de organización. Mi experiencia con a lo que María José llama visiones. Cuando era pequeña y estaba haciendo algo que según mi abuela Julia era ridículo, ella solía decirme que dejara de hacer visiones. Por esta razón es que prefiero llamarle a este fenómeno escenas de la intuición. Muy bonito. Por una parte, una escena es un instante que pertenece a un proceso cualquiera, pero que no tiene un origen ni un objetivo determinados. Por otra, la intuición podría definirse como la manera en la que es posible conocer, comprender, detectar o percibir algún fenómeno sin la intervención de la razón o el conocimiento de este. Así que las escenas de la intuición, o sea, para empezar ya me regañó y me corrigió, ¿no? Porque es una gran analista. Ya ahorita ya da terapia psicoanálisis. Según mi definición, son aquellos instantes que determinan a través de una secuencia algo que va a suceder. Es importante mencionar que esto no siempre se presenta de manera literal. Para este fenómeno elegí un ejemplo que me llenó de miedo y que aún recuerdo vívidamente. Un viernes, de camino a la universidad en el transporte público, sentí un espasmo en el pecho que no me permitía respirar. De pronto mis brazos y mis manos, que estaban sosteniéndose del respaldo del asiento de enfrente, se convirtieron en los de mi papá. Esto sí me ha pasado. En cuestión de segundos, vi que los brazos de mi papá sostenían el volante de una camioneta que iba a muy alta velocidad por la carretera a Cuernavaca. En ese momento me envolvió un miedo absoluto, acompañado de una sensación de concentración. En el camino intenté analizar lo que había pasado. Lo primero en lo que pensé fue que mi papá podía estar a punto de tener un accidente a causa de conducir a exceso de velocidad. Esto lo pensé porque él corrió carros de carreras, así que cuando tiene la oportunidad maneja muy rápido. Estaba tan preocupada que cuando llegué a la universidad una amiga me preguntó si me sentía bien, ya que estaba muy pálida. Le platiqué lo que me había ocurrido y le pedí prestado su celular para comunicarme a mi casa. Le llamé a mi mamá y me dijo que mi papá había llevado a verificar un carro a Morelos. Mi mamá se asustó y lo relacionó con un mal presentimiento que la había abordado desde que mi papá salió de la casa. No pudimos comunicarnos con él hasta que llegó a la casa de un tío, de donde nos marcó para decirnos que estaba asustado y que se había escapado de un intento de secuestro gracias a su habilidad para manejar rápido y en la carretera. Sí, de terror. Es como que, ¿se acuerdan que les comenté lo de azul? Azul era azul, yo era azul y azul era yo. Esta conjunción pasa en momentos terribles. Y ella sí sintió, sí vio los brazos de su papá manejando una camioneta. Estoy segura que sí. La escena, esto realmente ocurre porque en el caso mío yo estoy más abierta a esto. Y en el caso de Daniela está muy abierta porque si se dan cuenta, toda la familia es muy psíquica. Yo he trabajado con el papá, he trabajado con la mamá, he trabajado con el hermano. Y son muy psíquicos todos. La escena me mostró a mi papá en la carretera conducir. De hecho,
¿Se acuerdan que fui a buscar una señal de los extraterrestres y que había una nube y esa nube de regreso desapareció? Fue con su papá de ella. Y Daniela estaba atrás revisando la linterna y por eso no podía observar el exterior. Bien, la escena me mostró a mi papá en la carretera conduciendo rápido, con miedo pero concentrado en no equivocarse, ya que de haberlo hecho no sé qué hubiera pasado con él. Días después, en un noticiero informaron que ya habían identificado a los secuestradores que operaban en la autopista México-Cuernavaca. Yo creo que vamos a pararle esta parte porque es muy interesante. Entonces nos quedamos en mi experiencia con la técnica de análisis de sueños. Nos vemos, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Vamos con la siguiente parte, que sería la cuarta parte. Bye.